Adéntrate en un fascinante viaje a través de la historia y la profecía, mientras exploramos 20 profecías bíblicas que han sido cumplidas a lo largo de los siglos. Estas profecías, registradas en las Sagradas Escrituras mucho antes de que ocurrieran los eventos, ofrecen una ventana hacia el poder y la omnisciencia de Dios. Desde predicciones sobre la venida del Mesías hasta eventos históricos y geopolíticos, estas profecías cumplidas son un testimonio impactante de la veracidad y la autoridad de las Escrituras. La preservación de Jerusalén en tiempos de Ezequías. En los días del rey Ezequías, Jerusalén se encontraba bajo la amenaza del poderoso ejército asirio. El rey Sennacherib, con su mirada puesta en la ciudad santa, prometió su destrucción y la esclavitud de su gente. Pero el profeta Isaías trajo una promesa divina a Ezequías. Jerusalén no caería, y el rey de Asiria no pondría pie en la ciudad ni lanzaría un solo flechazo contra ella. Conforme a la palabra profética, una noche, un ángel del Señor descendió al campamento asirio y aniquiló a 185,000 soldados. Al despertar, Sennacherib encontró su ejército devastado y sin otra opción se retiró a su tierra, donde más tarde encontraría su fin a manos de sus propios hijos. Jerusalén permaneció intacta, un testimonio vivo de la promesa cumplida. El nacimiento del Mesías en Belén. La pequeña ciudad de Belén, conocida por ser la cuna del rey David, fue señalada por el profeta Miqueas como el lugar de nacimiento de uno que sería gobernante sobre Israel. Este futuro líder, cuyo origen se remonta a tiempos antiguos, traería paz y justicia. En el fulgor de la historia, una joven virgen llamada María, desposada con José de la casa de David, viajó a Belén. Allí, en la humildad de un pesebre, dio a luz a Jesús, cumpliendo la antigua profecía. Pastores y magos fueron testigos de este acontecimiento, y el cielo mismo proclamó su gloria. El nacimiento de Jesús en Belén marcó el comienzo de una nueva era, una de esperanza y salvación para la humanidad. El exilio y la promesa de restauración de Israel. La historia de Israel está marcada por un ciclo de exilio y retorno, un tema que resuena a lo largo de las Escrituras. El profeta Jeremías habló de un tiempo de gran tribulación para Israel, un período de 70 años de exilio en Babilonia. Pero más allá de la desolación y la pérdida, Jeremías también profetizó una promesa de restauración y retorno. El cumplimiento de esta profecía comenzó con la caída de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor. El templo de Salomón fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde permanecerían durante 70 años, tal como se había predicho. Sin embargo, la historia no termina en la desesperación, pues la mano de la providencia se movía en los corazones de los reyes. Ciro el Grande, emperador de Persia, fue movido a emitir un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. Este acto de Ciro no solo cumplió la profecía de Jeremías, sino que también se alineó con la palabra dada a Isaías, quien nombró a Ciro como el ungido del Señor mucho antes de su nacimiento. El retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo son testimonios del cumplimiento de la palabra profética. La fidelidad de Dios a su pueblo se manifestó en la historia, y el exilio en Babilonia se convirtió en un recuerdo de la promesa divina de redención y esperanza. La destrucción de Jerusalén y el templo. Otra profecía que resonó con trágica precisión fue la pronunciada por Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén y su templo. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, Jesús predijo que no quedaría piedra sobre piedra en el templo, que todo sería derribado. En el año 70 después de Cristo, esta profecía encontró su amargo cumplimiento cuando las legiones romanas, dirigidas por Tito,
sitiaron Jerusalén. Después de un asedio brutal, la ciudad cayó y el templo, el corazón espiritual de Israel, fue incendiado y destruido. La devastación fue tan completa que, efectivamente, no quedó piedra sobre piedra. La destrucción de Jerusalén fue un punto de inflexión en la historia judía, marcando el comienzo de otro largo exilio. La dispersión de los judíos por el mundo y la pérdida de su centro espiritual y político fueron eventos que cambiaron el curso de la historia y confirmaron las palabras de Jesús como un testimonio de su profundo conocimiento profético. La venida del Mesías y su ministerio predicho. La llegada del Mesías, un evento central en la fe judía y cristiana, fue profetizada con asombrosa claridad. Isaías habló de un siervo sufriente que sería despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores que llevaría sobre sí los pecados de muchos. Esta figura misteriosa no solo sufriría, sino que también sería exaltada y actuaría con justicia. En la plenitud de los tiempos, Jesús de Nazaret caminó por las tierras de Israel, cumpliendo estas palabras proféticas. Predicó buenas nuevas a los pobres, sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos. Su vida y ministerio resonaron con las escrituras de antaño, y aunque fue rechazado y crucificado, su resurrección confirmó su identidad como el Mesías prometido. La difusión del Evangelio a todas las naciones. Jesús también predijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Una declaración audaz en una época donde las noticias viajaban tan lentamente como los pies podían llevarlas. Sin embargo, después de su resurrección y ascensión, sus discípulos llevaron el mensaje de salvación más allá de las fronteras de Judea, alcanzando incluso los confines del Imperio Romano. A lo largo de los siglos, este mensaje se ha extendido a todas las naciones de la tierra, cumpliendo la profecía de Jesús. A través de misioneros, traductores de la Biblia y creyentes comunes, el Evangelio ha llegado a lugares remotos y ha cambiado innumerables vidas, demostrando la veracidad y el alcance de la promesa mesiánica. El renacimiento de Israel en el siglo XX. La dispersión de Israel entre las naciones fue una realidad durante milenios, pero las Escrituras hablaron de un retorno y un renacimiento. Ezequiel profetizó sobre huesos secos que cobrarían vida, un símbolo del renacimiento de Israel. Isaías también habló de un tiempo en que Dios reuniría a su pueblo de los rincones más lejanos de la tierra. En el siglo XX, después de incontables sufrimientos y la tragedia del Holocausto, el pueblo judío presenció el renacimiento de su nación. En 1948, el Estado de Israel fue proclamado, marcando un momento histórico que muchos vieron como el cumplimiento de las antiguas profecías. Este evento no solo significó el regreso a una tierra, sino también el renacimiento de una identidad y una cultura que habían sobrevivido contra toda adversidad. La destrucción del segundo templo y la dispersión de los judíos. Jesús predijo que el templo de Jerusalén sería destruido, un evento que parecía impensable en su tiempo. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas, bajo el mando de Tito, sitiaron la ciudad de Jerusalén. El templo fue incendiado y destruido, y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo romano. La destrucción del segundo templo marcó el comienzo de una larga diáspora para el pueblo judío. A lo largo de los siglos se esparcieron por Europa, Asia y África, llevando consigo su fe y tradiciones. Esta dispersión fue profetizada como un tiempo de prueba y sufrimiento, pero también como un período que eventualmente conduciría a un futuro retorno y restauración. La liberación de los judíos en Persia. La historia de Esther es una de valentía y providencia divina. En los días del rey Jerjes de Persia, un plan malévolo fue concebido por Amán, el agagita, para destruir a todos los judíos del reino.
Pero Esther, una joven judía que se había convertido en reina, y su primo Mardoqueo, se levantaron en un acto de fe y astucia. Esther, arriesgando su propia vida, se presentó ante el rey para revelar su identidad judía y suplicar por su pueblo. La mano de Dios se movió y el corazón del rey fue tocado. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y los judíos fueron autorizados a defenderse, resultando en su triunfo sobre aquellos que buscaban su destrucción. La festividad de Purim fue establecida para conmemorar esta gran liberación, y hasta el día de hoy se celebra la valentía de Esther y la salvación de su pueblo. Esta historia, aunque no contiene una profecía específica, resuena con el tema recurrente de la supervivencia y la liberación de Israel, y es vista como una manifestación de la promesa divina de protección. La profecía de la estrella de Jacob. Balaam, un profeta pagano contratado para maldecir a Israel, se encontró pronunciando bendiciones en lugar de maldiciones. Entre sus palabras surgió una profecía notable. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Esta visión apuntaba a un líder poderoso y victorioso que surgiría del pueblo de Israel. A lo largo de los siglos, esta profecía fue vista como una referencia mesiánica, anticipando la venida de un rey que establecería un reino eterno. La figura de Jesús, para muchos, encarnó esta profecía, siendo llamado la estrella resplandeciente de la mañana y reconocido como el Mesías que trajo un nuevo reino de paz y justicia, la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío. La profecía de la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío es una de las más sombrías y a la vez una de las más significativas. Jesús mismo habló de la destrucción que vendría sobre Jerusalén, un evento que parecía inconcebible para muchos en ese tiempo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, advirtió, hablando del templo que era el corazón de la nación judía. En el año 70 después de Cristo, esta profecía se cumplió de manera devastadora. Las legiones romanas, bajo el mando del general Tito, sitiaron la ciudad de Jerusalén tras una rebelión. El sitio fue brutal y al final el templo fue destruido, cumpliendo la predicción de Jesús al pie de la letra. La ciudad fue saqueada y el pueblo judío fue llevado cautivo o dispersado por todo el imperio romano. Este evento marcó el comienzo de un largo periodo de diáspora para el pueblo judío, que se extendería por casi 2 milenios. A pesar de la dispersión y las adversidades que enfrentaron, mantuvieron su identidad y sus tradiciones, esperando el día en que regresarían a su tierra ancestral. La conversión del apóstol Pablo y la expansión del cristianismo. La conversión del apóstol Pablo es una historia de transformación radical y de impacto duradero en la historia del cristianismo. Originalmente conocido como Saulo de Tarso, Pablo era un fariseo devoto y un perseguidor de los cristianos, decidido a erradicar esta nueva secta. Sin embargo, en el camino a Damasco, una experiencia sobrenatural cambió su vida para siempre. Una luz del cielo lo cegó y una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro con el Cristo resucitado convirtió a Pablo en uno de los más fervientes apóstoles del cristianismo. Su conversión no fue predicha explícitamente en las Escrituras, pero su vida y ministerio cumplieron muchas de las profecías sobre la difusión del Evangelio y la inclusión de los gentiles en la fe. Pablo se convirtió en el misionero por excelencia, llevando el mensaje de Jesús a lo largo y ancho del mundo mediterráneo. Sus cartas y enseñanzas forman una parte sustancial del Nuevo Testamento y han influenciado el pensamiento y la teología cristiana
a lo largo de los siglos. El retorno del Mesías y la Nueva Jerusalén. La esperanza de un retorno mesiánico y la instauración de un reino eterno es un tema recurrente en las profecías bíblicas. En el libro de Apocalipsis, Juan el Revelador habla de una nueva Jerusalén que descendería del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta ciudad celestial simboliza un lugar de paz perfecta y comunión con Dios, donde no habrá más llanto ni dolor. La visión de Juan es una de las más poderosas imágenes del futuro prometido, un futuro que trasciende la historia humana y se adentra en el reino eterno. Aunque este cumplimiento está en el ámbito de la fe y la esperanza futura, para muchos creyentes representa la culminación de todas las promesas y profecías donde Dios mismo morará con su pueblo, la paz eterna y el reinado del Mesías. Isaías profetizó sobre un tiempo de paz eterna bajo el reinado del Mesías, donde el lobo habitará con el cordero y la justicia prevalecerá en la tierra. Esta visión utópica de armonía y paz es el anhelo de muchas generaciones, reflejando la esperanza de un mundo restaurado y reconciliado. Aunque aún no se ha visto un cumplimiento literal de esta profecía, la influencia del mensaje mesiánico ha inspirado a innumerables personas a buscar la paz y la justicia en sus propias vidas y comunidades. La promesa de Isaías sigue siendo una fuente de inspiración y un objetivo hacia el cual la humanidad se esfuerza: la restauración de todas las cosas. La Biblia habla de un tiempo futuro en el que todas las cosas serán restauradas a su estado original de perfección. En el libro de Hechos, Pedro habla de los tiempos de restauración de todas las cosas que Dios había prometido por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esta profecía apunta a un mundo redimido, libre de pecado y muerte, donde la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción. Aunque este cumplimiento está más allá de nuestra experiencia actual y pertenece al ámbito de la esperanza futura, para muchos creyentes representa la certeza de que la historia humana se dirige hacia un clímax divino, donde la justicia, la paz y la armonía prevalecerán. El juicio final y la victoria del bien sobre el mal. El libro de Apocalipsis describe un juicio final, donde el bien y el mal serán separados definitivamente. La figura del Mesías, Jesucristo, es presentada como el juez justo que recompensará a los fieles y castigará a los impíos. Esta profecía culmina con la derrota del mal y la victoria del bien, simbolizando la triunfal conclusión de la lucha espiritual que ha marcado la existencia humana. Para los creyentes, este evento no es solo una promesa de justicia, sino también la afirmación de que el amor y la bondad de Dios tendrán la última palabra en la historia. Es una visión que ofrece consuelo y motivación para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El triunfo final del reino de Dios. La Biblia culmina con la promesa de un triunfo final, donde el reino de Dios se establecerá de manera definitiva y completa. En el libro de Apocalipsis se describe la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal y la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí Dios morará con su pueblo y toda lágrima será enjugada. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta visión profética es el anhelo de un mundo redimido, donde la justicia divina y la paz eterna prevalecerán. Aunque este cumplimiento está en el futuro y pertenece al ámbito de la fe, para muchos creyentes es la esperanza que sostiene su vida y su compromiso con los valores del reino, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Una de las promesas más poderosas de las Escrituras es la resurrección de los muertos y la concesión de la vida eterna
a aquellos que han puesto su fe en Dios. En varias partes de la Biblia se habla de un día en que los muertos serán levantados y juzgados según sus obras. Para los justos, esto significa la entrada a una vida eterna en presencia de Dios, donde reinarán con Cristo por siempre. Esta profecía ofrece consuelo y esperanza, especialmente en momentos de pérdida y duelo, y es un pilar central de la fe cristiana. La resurrección de Jesús es vista como la primera fruta de esta promesa, asegurando a los creyentes que la muerte no tiene la última palabra, el renacimiento de la esperanza y la fe. La Biblia, en su rica tapestría de relatos y visiones, nos habla de un tiempo en que la esperanza y la fe serán renovadas como nunca antes. En el libro de Joel se profetiza un derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, donde los hijos e hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Este evento es visto como un renacimiento espiritual, una era de entendimiento y comunión con lo divino. Aunque este evento aún espera su cumplimiento pleno, muchos creen que se ha manifestado parcialmente a lo largo de la historia en diversos avivamientos y movimientos espirituales. Para los creyentes, es una promesa de que, independientemente de las circunstancias, la fe puede florecer y la esperanza puede resurgir. La unidad de la humanidad bajo Dios. Las Escrituras también hablan de un tiempo en que la humanidad estará unida bajo la soberanía de Dios. En este futuro, las divisiones y conflictos que han plagado a la humanidad a lo largo de la historia serán superados y habrá una sola familia humana que adorará a Dios en espíritu y en verdad. Esta visión profética inspira a muchos a trabajar por la paz y la unidad en el presente, creyendo que cada acto de bondad y cada esfuerzo por la justicia es un paso hacia ese futuro prometido. Es una llamada a vivir en armonía y a buscar el bien común, reflejando los valores del reino de Dios aquí, en la tierra. En conclusión, hemos viajado a través del tiempo y el espacio explorando 20 profecías bíblicas cumplidas. Un recorrido que nos ha llevado desde las páginas de las Sagradas Escrituras hasta los anales de la historia. Estas profecías, registradas mucho antes de que ocurrieran los eventos, son un testimonio asombroso del poder y la omnisciencia de Dios. A lo largo de nuestro viaje, hemos sido testigos de la precisión y el cumplimiento de estas profecías en una variedad de áreas, desde la venida del Mesías hasta eventos históricos y geopolíticos. Cada profecía cumplida es un recordatorio del plan divino que se desarrolla a lo largo de la historia y de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Estas profecías nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, el destino y el propósito divino en nuestras propias vidas. Nos recuerdan que, aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su sabiduría y su plan para nosotros. Que estas profecías nos inspiren a confiar en la palabra de Dios, a buscar su guía en nuestras vidas y a vivir con esperanza y confianza en su providencia. Que recordemos siempre que, así como estas profecías fueron cumplidas en el pasado, también podemos confiar en que las promesas de Dios para nuestro futuro serán cumplidas. Así concluimos nuestro viaje a través de las 20 profecías bíblicas cumplidas, con la esperanza de que estas verdades eternas nos fortalezcan en nuestra fe y nos guíen hacia una vida de propósito y significado en la voluntad de Dios.